Infocorrosión.com presenta. El cambio de San Blas en Agranallado. Es quizás la oportunidad para hacer una sesión de concientización de qué es lo que significa utilizar arena para procesos de preparación de superficies. Ese es el principal objetivo que tengo yo el día de hoy. Yo soy Mauricio Herrera, soy el fundador de la empresa Blasting Experts. Blasting Experts es una compañía dedicada a la comercialización de maquinaria, equipos e insumos para preparación de superficies. La fundamos en Toronto, Canadá. Nos expandimos a Colombia. Actualmente tenemos oficinas en México, tenemos representantes en Panamá, en Ecuador, en Chile. Tenemos técnicos especialistas en Brasil también. Y ahora el objetivo es abrir una oficina directamente aquí en Lima. Tenemos clientes en toda la región latinoamericana, ya llevamos más de una década en este mercado. Representamos, yo diría, más de un 50% de los fabricantes de tecnología en los Estados Unidos. Y pues bueno, la idea es colaborarles a ustedes para que puedan utilizar la tecnología que está en el mercado, pero desafortunadamente por falta de información los empresarios no pueden acceder a ese tipo de información. Y en este caso, más que hablarles a ustedes de maquinaria, les quiero hablar de la importancia de entender los riesgos que tienen los operarios cuando se utiliza la arena como medio abrasivo para limpiar superficies. Siempre que yo hago una charla hablo de este tema muy importante, y es que la preparación de superficies a veces se subestima y lo toman como un proceso no muy importante para el proyecto final del recubrimiento que va a proteger un metal. En realidad el proceso de preparación de superficies es el más importante. Tú puedes utilizar el recubrimiento más costoso, más sofisticado, pero si no haces la preparación de superficie adecuada, pues vas a tener problemas. Entonces es muy importante pues ponerle todo el interés y todos los medios que podamos para que quede bien hecho. Como vamos a hablar de arenado y granallado, vamos a definirlos. Arenado es simplemente el proceso de arenado es el proceso industrial que utiliza aire comprimido en presiones entre 80 y 120 psi para propulsar partículas de sílice, quiere decir cualquier tipo de arena, a alta velocidad, entre 65 y 110 metros por segundo, y que al impactar con la superficie remueve todo tipo de contaminante. Ahí tenemos dos fotografías muy claras de cómo se realiza el proceso de arenado. Y creo que, como se dice, ¿no?, una imagen dice más que muchas palabras, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, el proceso de arenado genera una nube de polvo bastante significativa. Unos slides más adelante les voy a explicar los riesgos que significa generar esa nube de polvo. Al lado derecho tenemos la definición de granallado, que es exactamente la misma definición, solo que lo que se está disparando son partículas de toda clase de minerales o abrasivos diferentes a la arena, tales como garnet, black beauty, óxido de aluminio, granalla metálica, perla de vidrio, etc. Estas partículas se impulsan a la misma velocidad que la arena se impulsa y hacen exactamente el mismo trabajo que la arena. De nuevo, hay unas fotografías de unos operarios haciendo el proceso de granallado. La única diferencia es que el medio abrasivo que están utilizando no es arena, ¿sí? En algunos casos están utilizando óxido de aluminio, en otros casos granalla metálica. Entonces, de nuevo, la claridad, la oportunidad que tiene el operario de visualizar lo que está haciendo y la oportunidad de no contaminar la superficie, pues es un punto a favor muy interesante. Esta es la definición de arenado y granallado a campo abierto, ¿sí? Y es que el arenado realmente lo practican las personas para hacer preparación de superficies a campo abierto, en un lote o en un lugar retirado. Porque si lo vas a hacer a campo cerrado, en una bodega,
pues la nube de polvo que se va a generar no les va a dejar hacer absolutamente nada. Mientras que cuando se hace granallado, sí se puede hacer en recintos cerrados. Entonces aquí les estoy mostrando los diferentes tipos de maquinaria que existen en el mercado para hacer granallado con máquinas estáticas, bien sea en una bodega. Vamos a empezar a hablar de máquinas muy básicas como cabinas de granallado por succión, donde un operario mete sus manitos acá, no tiene contacto directo con ningún tipo de abrasivo, el abrasivo no se escapa para ningún lado y se hace la limpieza. El abrasivo se reutiliza cientos y cientos de veces. Existen dos tipos de cabinas, una de succión y hay una cabina de presurización. Ya cuando se tienen piezas más grandes, se puede pensar en una cabina de granallado. Granallado se puede hacer en este tipo de trabajos porque no se genera la nube de polvo. Obviamente hay una nube de polvo generada cuando se remueve el óxido, pero esa nube de polvo fácilmente la pueden manipular elementos como el colector de polvo o este mini colector de polvo que está en la parte posterior de las máquinas. De esa misma forma se pueden utilizar máquinas más sofisticadas, ya son automáticas, donde el operario no tiene que hacer absolutamente nada sino poner las piezas. Aquí lo que hay es una turbina de granallado que está disparando abrasivo continuamente y se dejan unos ciclos, unos minutos para que se haga el trabajo. De esa misma forma existen máquinas de todo estilo, de ganchos, rotativos, de tambor también giratorio, de 2 puertas con un gancho giratorio, y una de estas máquinas, he visto varias aquí en Perú, son para el procesamiento de perfiles estructurales y placas. De nuevo, esto es granallado a campo cerrado con máquinas estáticas. Otro tipo de granallado es el que se hace a campo abierto pero con máquinas especializadas. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un robot que hace superficies verticales, superficies horizontales. Podemos hablar de máquinas como las de ultra alta presión, de water jetting, o podemos hablar de un trailer completo que trae las tolvas de granallado, el succionador, el reciclador, y lo trasladas para cualquier parte. Entonces, esa es una pequeña introducción de la diferencia entre arenado y granallado. Pero el objetivo principal de esta charla es a ustedes explicarles los riesgos del proceso de arenado. Entonces les voy a comentar algo bien curioso que me pasó en la presentación, en la preparación de esta presentación. Yo he venido hablando de silicosis desde hace más o menos 20 años, cuando empecé mi carrera profesional en esta área. Y eso de que dicen la silicosis, la arena te lo genera, y siempre he vendido maquinaria pues hablando del tema. 2 semanas anteriores que estaba haciendo la parte técnica de esta presentación, decidí averiguar el significado médico de lo que significa la silicosis. Y les cuento que descubrí algo lindo en mi vida, y es que con mi trabajo yo estoy ayudándole a muchas familias a que no pierdan a sus seres queridos por problemas como ese. Entonces, para hacer una introducción de la silicosis y de los cambios de arenado a granallado, hice el listado de las ventajas y los retos. Entonces, la primera ventaja es la protección de la salud de los operarios y del medio ambiente. Cuando una empresa empieza a hacer procesos de granallado en lugar de procesos de arenado, esa se convierte en la carta de presentación con mis clientes. Ya no hago arenado, hago granallado. Y lo más importante, la vida humana. Los operarios, y no solo los operarios, más adelante se van a dar cuenta que el grupo de personas que está alrededor de un proceso de arenado se ve seriamente afectado a su salud por estar expuesto a partículas de silicio. Una segunda ventaja es que se generan ahorros muy importantes, porque la eliminación de la nube de polvo permite visualizar mejor el trabajo y hacer un mejor desarrollo. Lo vimos en las fotografías iniciales, en las que obviamente el control de calidad de un proceso como este, en el que
El operario ni siquiera puede observar si terminó completamente la limpieza de esa parte, o aquí no sabe si no se ve ni lo que está limpiando. Entonces, si el operario no sabe lo que está haciendo, pues muy difícilmente va a lograr sus objetivos. Mientras que con un proceso de granallado, pues obviamente se abre la visión a lo que es el trabajo. Entonces, esa es una ventaja muy importante, la calidad del producto final. La tercera es el mejoramiento de la adherencia y la calidad de la superficie. Obviamente, si estoy con una nube de polvo, todas esas partículas se van a quedar pegadas a la superficie. Cuando vienen a hacer el proceso de la aplicación de la primera capa del recubrimiento, pues esa capa va a tapar esas partículas de polvo. La cuarta ventaja es la realización de un trabajo mucho más profesional, con mayor producción, calidad y pues que es garantizado. La profesionalización de la labor de preparación de superficies abrirá más oportunidades de negocio, por seguro. Ahora, pero esto no ocurre automáticamente, y eso es algo que la gente dice: no, yo quiero cambiar de arenado a granallado. Obviamente hay retos, hay inversiones, hay un curso completo para aprender temas importantes. Entonces yo los coloqué como retos. Obviamente se requiere una inversión de capital en equipos, entrenamiento de personal e implementación de nuevas técnicas de trabajo, obviamente. Se requiere el uso de un abrasivo alternativo diferente a la arena, y ese es el principal problema, que como la arena es tan económica, la gente ni siquiera hace el análisis de cuánto gasta. Entonces ahora van a tener que adquirir un abrasivo que es obviamente más caro, pero que les va a traer ventajas. Ya les explicaré más al respecto. El proceso de granallado ahora requiere un control de proceso, mantenimiento preventivo de los equipos y control de procesos de calidad. Otro reto es que se incrementará la carga de trabajo, porque obviamente como hago un mejor trabajo van a venir más proyectos, ¿verdad? Pero ese es uno de los buenos problemas que uno puede tener. Vamos a empezar a desglosar cada una de las ventajas y retos que yo listé. La primera y la más importante de esta presentación es la silicosis. ¿Qué es la silicosis? La silicosis es cuando un trabajador inhala sílice cristalino y se mete al tejido pulmonar. Reacciona desarrollando nódulos fibrosos, produciendo una costra alrededor de las partículas de silicio. Vamos a ver en este video, a ver si soy capaz de... En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea, hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. Las personas que trabajan en minas o canteras, o que trabajan con sustancias como el hormigón o el vidrio, corren mayor riesgo de inhalar pequeñas partículas de silicio. Luego volví a... En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. Las personas que trabajan en minas o canteras, o que trabajan con sustancias como el hormigón o el vidrio, corren mayor riesgo de inhalar pequeñas partículas de silicio. El silicio, principal componente de la arena, es un cristal natural muy común. Las pequeñas partículas de silicio se desplazan a los sacos alveolares a través de las vías aéreas más pequeñas. Voy a detener el video en esta parte porque es la más importante de todas. Esta es una sección de un alvéolo que es algo muy pequeño dentro de nuestros pulmones, y estas partículas blancas son el sílice que estamos aspirando. El cuerpo humano tiene muchos sistemas de defensa para la contaminación del mismo.
En el proceso de respiración nosotros tenemos primero los vellos de la nariz, que son los que detienen cualquier partícula grande que vaya a entrar al cuerpo. Después en la tráquea tenemos otras vellosidades que además con la saliva permiten atrapar cualquier partícula antes de que entren a los pulmones. Pero cuando estamos expuestos a una nube tan contaminada, esas defensas que tiene el cuerpo no son suficientes, y es cuando se meten las partículas de sílice a los pulmones. Cuando llegan a esta parte final, el cuerpo humano tiene estas enzimas que se encargan de capturarlos y mandarlos por el sistema linfático y eliminarlos del cuerpo. Eso ocurre a todo momento de nuestra vida. En este momento, si hay alguna contaminación, llega a nuestros pulmones y estos elementos son capaces de filtrarlo y sacarlo del cuerpo humano. Pero cuando hay un exceso tan grande, en lugar de la sílice eliminarse del cuerpo, se empieza a depositar en nuestros pulmones. Generan muchos problemas, y lo más importante es que se generan callosidades que van reduciendo el espacio de cada uno de estos elementos, y es cuando perdemos la oportunidad de respirar. Vamos a continuar con el video. Quería aclararles eso porque es la parte más importante. Ahí lo explican inmediatamente. Los alvéolos. Las partículas de silicio son absorbidas por las células inmunológicas denominadas macrófagos, capaces de destruir los cuerpos extraños en el cuerpo con enzimas especiales. Desafortunadamente, en lugar de que los macrófagos destruyan estas partículas, el silicio es letal para estas células inmunológicas, que liberan enzimas al morir. Cuando son liberadas, estas enzimas actúan como un irritante para los pulmones e inician un proceso inflamatorio. Cuando esto ocurre, unas células especiales denominadas fibroblastos se desplazan y comienzan a depositar tejido fibroso alrededor de las partículas, formando nódulos de tejido cicatrizal en los pulmones. La formación de tejido cicatrizal termina reduciendo el Ahí está la explicación de lo que les estaba comentando. En lugar de este elemento sacar el sílice por el sistema linfático del cuerpo, se empiezan a depositar en nuestros pulmones. Y cuando estamos en un ambiente tan contaminado, se empieza a cubrir nuestros pulmones completamente. En la siguiente slide hay muchas cosas importantes. Yo me emocioné escribiendo todo esto que está acá, y ojalá les pueda explicar de la mejor forma lo que entendí. Hay un hecho realidad, que durante las operaciones de limpieza con San Blas arenado se producen grandes nubes de polvo en el aire circulante. Una partícula de polvo de sílice cristalina de 2 micras cae solo 1 metro por 24 horas. ¿Qué significa eso? Que cuando se está haciendo un proceso de granallado y se genera una nube, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, esa nube puede subir 50, 100 metros en el aire. Para que esas partículas caigan al piso, se demora 1 día para bajar 1 metro. Entonces, si tenemos 50 o 100 metros de altura, pueden pasar 50 o 100 días en los que no solo las personas que están haciendo San Blas, sino todos los empleados, todo el mundo que va circulando por ahí está respirando partículas que les van a afectar. Entonces, nadie tiene conciencia de esto. Se los digo yo, que llevo 20 años de experiencia en este campo, y la semana pasada tomé más conciencia de esto. Desafortunadamente, cuando se utiliza arena, estamos afectando la vida de muchas personas, obviamente muchas familias, y pues es trágico. ¿Cuándo me preocupé más? Cuando entendí los tipos de silicosis que existen en el mundo. Está la silicosis crónica, que se puede desarrollar si yo estoy en un ambiente de este estilo durante 10 años o más. Por eso es que la gente no se preocupa, dice, ah no, 10 años, yo solo estuve expuesto 4 días, 5 semanas, pero yo estaba granallando. Pero no, de pronto he estado expuesto por 5 años que lleva en la empresa, porque las partículas están en el ambiente. La siguiente es la silicosis acelerada, en donde solo en 5 años ya puedes desarrollar el problema de silicosis.
El efecto de la silicosis es que todas estas costras que van quedando en el interior de los pulmones forman un cáncer. Voy a tener problemas en la respiración, va a generar de pronto hasta sangrado dentro de los pulmones y la gente resulta tosiendo y escupiendo sangre. Por último, la más grave de todas, la silicosis aguda, puede ocurrir entre unas semanas y 5 años. Unas semanas, ¿sí? Estuve viendo videos en YouTube que no se pueden colocar acá por la privacidad que tienen, pero me conmovió mucho uno de un joven que tenía a su papá, una persona fuerte, normal, y en 7 semanas desarrolló la silicosis y en 2 años murió. Se acabó la felicidad de la familia, se fue la persona que traía para la casa. Entonces, bueno, es importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar ahora de la segunda ventaja de moverse de San Blasting a un proceso diferente como el granallado. La segunda ventaja es que genera ahorros muy importantes porque se elimina la nube de polvo y va a hacer un trabajo mucho más especializado. ¿Qué pasa cuando esa nube de polvo cae en la superficie? Todas esas partículas que de pronto en la foto no la alcanza a mostrar muy bien, pero ya cuando se convierte en un problema de oxidación, son la principal base de la falla de un recubrimiento. ¿Sí? Obviamente para que llegue a este punto pueden pasar meses o años. Y por eso es que la gente no lo tiene en cuenta, porque como no ocurrió justo cuando entregué el trabajo, pues todo salió bien, pero a los pocos meses es cuando se empieza a evidenciar el grave problema. Entonces, la segunda ventaja es la calidad con la que yo voy a poder hacer mi trabajo si cambio de San Blasting a granallado, es que esta contaminación va a ser casi nula. Entonces, mejoran las cosas. Les decía que en el proceso de cambio de San Blasting a granallado no solo hay ventajas, también hay retos. Y el primer reto más importante es adquirir los equipos adecuados. Nosotros obtenemos siempre esta pregunta de cuando un contratista, normalmente un contratista pequeño, se está moviendo de San Blasting a granallado y creen que lo único que tienen que hacer es comprar abrasivo que no sea la arena. ¿Sí? Entonces se le explica al cliente, si vas a comprar D2 granalla metálica, una granalla metálica se puede reciclar cientos o hasta miles de veces. Si vas a comprar ese material tan costoso, debes tener los equipos para poderla recoger, poderla limpiar y poderla reutilizar. Entonces ahí está un reto y es obviamente la inversión en sistemas como un e-Doctor que te permite aspirar todo el material que estás trabajando. Cuando lo recoges, bien sea en canecas o en un medio directo, que lo lleve a un sistema de reciclaje donde simplemente se deposita el material contaminado, se lleva a un punto más alto, se deja caer por gravedad y este elemento hace la filtración de partículas grandes, partículas medianas y abrasivo completamente limpio y lo vuelve a depositar directamente en la tolva. Entonces hay que adquirir un sistema de reciclaje abrasivo. Obviamente no tienes que dejar de utilizar los equipos de protección operario normales de la escafandra, los filtros. Si vas a utilizar granalla metálica, tú quieres que el proceso sea completamente seco. Inclusive para los que hacen San Blasting, el uso de un secador de aire es muy importante porque si estoy utilizando aire comprimido, ¿cómo es el proceso del aire comprimido? El aire que está en el ambiente lo coge el compresor, lo aspira y lo comprime. Entonces, ¿qué pasa con toda la humedad que está en el ambiente? Se va comprimida, queda casi como agua. Entonces, esa humedad, que es bastante alta en el aire, hay que eliminarla, porque si no, ¿para dónde se va a ir? Para la superficie. Y si la superficie queda húmeda, pues va a haber una corrosión prematura muy rápida, ¿verdad? Entonces, el uso de un secador de aire es un tema supremamente importante. Los contratistas grandes no hacen trabajos de granallado si no tienen un secador de aire, porque saben pues las ventajas tan grandes. Obviamente cuando uno le dice a un contratista pequeño que tiene que invertir 4.000 o 5.000 dólares en un aparato de estos que nunca ha utilizado, pues prefiere ni analizarlo. Pero cuando lo utiliza, no se va a ahorrar 4.000 o 5.000 dólares, se va a ahorrar 10.000 o 20.000 dólares en un proyecto grande, entonces justifica la inversión.
Empresas más grandes, en lugar de comprar todos estos accesorios, de pronto adquieren un trailer completo que hace todas las tareas. Pero de nuevo, la idea de esta presentación no es hablar de equipos, sino de pronto hablar de las ventajas de cambiar de desenlace a granallado. ¿Se acuerdan que hemos hablado que granallado existe, se puede hacer externamente, pero también en áreas cerradas? Pues bueno, si yo adquiero máquinas como estas, también voy a tener que utilizar un secador. Estos sistemas ya traen integrados los sistemas de reciclaje de abrasivo y colectores de polvo. Obviamente, si se está profesionalizando la actividad que yo hago, entonces hay otro reto, ¿no? Que tenemos que educar a la gente. Es cuando tenemos que empezar a hacer asociaciones con entidades como la SSPC o como la NES. ¿Para qué? Para preparar a nuestros empleados para que sepan, aprendan a hacer el procedimiento de preparación de superficies y recubrimientos adecuadamente. Aquí yo listé 3 cursos básicos que las personas que están involucradas en esta etapa del proceso deberían tomar: el C1, el C7, el C12. Hubo una charla en estos días, ¿cierto, Nelson?, en el que SSPC explicó el contenido de cada uno de ellos. En Perú, muchos profesionales se están beneficiando en este momento del grupo que se hizo, el SSPC Perú Chapter. Entonces ustedes ya tienen acceso a este tipo de educación directamente en Lima. Entonces, importantísimo, si pueden ustedes unirse a ese grupo, no es muy costoso, solo se tiene que hacer la membresía. Inclusive Infocorrosión tenía ahorita un descuento muy importante. La NES también tiene cursos similares. Por ejemplo, los cursos para inspectores de recubrimiento, la SSPC tiene el PCI y NES tiene un curso equivalente. Y ya programas de certificación para contratistas. Cuando una empresa empieza a hacer la inversión en maquinaria, en formación de la gente, hay certificaciones internacionales que le permiten a los empresarios mostrar algo similar al certificado ISO 9000. Pero en el caso de preparación de superficies y recubrimientos, se llaman las certificaciones de contratistas de pintura, que es la QP1, aquí me faltó la Q, QP1, QP2 y QP3. Entonces, de esa forma, si yo estoy siguiendo todas las reglas del juego, voy a poder acceder a proyectos mucho más importantes y mostrar que yo me diferencio de otras empresas porque estoy cumpliendo ciertas regulaciones. Este slide tiene que ver más con la parte económica. Es un análisis que se hizo muy detallado de proyectos de arenado y granallado, en el que se muestra pues las características técnicas de los dos materiales, y al final pues se hace un análisis ya de precios. Yo les voy a compartir estos slides a todos ustedes para que, si lo quieren revisar con detalle, lo hacemos. Cuando las empresas empiezan a mejorar sus procesos y a utilizar granallado, empiezan a utilizar más tecnología, y de esa forma terminan utilizando equipos como este. Les voy a colocar este pequeño video. Esta es una máquina de granallado para trabajo externo. Está haciendo el mismo trabajo que hacen 4 grupos disparando arena, solo que es un proceso completamente hermético. Utiliza granalla metálica. No vemos todo el conjunto de andamios por todos lados, simplemente hay un operario en la parte inferior con un control remoto haciendo el proceso de granallado. Esta máquina es capaz de limpiar paredes verticales y paredes y superficies horizontales. La superficie queda completamente limpia y aspirada. ¿Qué quiere decir eso? Que el pintor puede venir 2 minutos posterior a la operación y hacer el proceso de pintura sin estar soplando. En este tanque completo se utilizó 1 tonelada de granalla. Si hubiese sido con arena, se han podido utilizar cerca de 150 toneladas de arena. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de proyectos, y esa fue otra presentación que hicimos con el capítulo de la SSPC hace unos meses, y ayer la hicimos en la NES, mostramos el análisis económico de este mismo proyecto con arena, con Black Beauty o con esta máquina. Los ahorros
de ese tipo de tecnología, este proyecto tiene un costo aproximado de $200.000. Si lo hago con arena, de esos 200.000 puedo invertir, me gasto $190.000, de pronto me quedan $10.000 de ahorro. Si lo hago con una tecnología como esta, vuelvo a invertir $200.000, pero los gastos reales son de menos de $60.000. Entonces me puedo ahorrar $140.000 en un proyecto como este.